sono un italiano vero. Benvenuti ragazzi a un nuovo programma di Buongiorno Italia, programma numero 40. 40, sì. Salutiamo a tutti i nostri ascoltatori di Generale Alveare nel 104.1, Malargüe 103.9, San Rafael 101.1 e adesso in tutto il mondo, Dove? Ma dove si Dial trova? Radio.tv, Dial Radio.tv. Ragazzi, oggi dove andiamo? Bressanone. Andiamo a Bressanone. Però dove si trova Bressanone? All'Alto Adigio. Alto Adige. Trentino, Alto Adige, al nord d'Italia. Al nord quasi che siamo in un altro paese, sì, perché sì, siamo in Austria. che si parla? Si parla il tedesco. Tedesco, anche l'italiano ovviamente, però pochissimo. Italiano, el resto tedesco. Y hay otra lengua entre medio, no sé si la consideraste, Fede, el ladino. Ladino, sí, una ¿No? pequeña porcentaje, Un 80% de habla alemana, 20% de habla italiana, y hay por ahí en algunos lugares donde un 7% se cuela de ladino, que realmente Sí. es una lengua que quedó de las tribus que estuvieron en esa época. Ya lo veremos en detalle. Increíble cómo se ha conservado, ¿no? Porque que se siga hablando es curioso, ¿no? Llama la atención, ¿no? Así que programa número 40, Fede, qué cosa increíble, ¿no? 40, ¿Podés creer? 40. Qué rápido llegan los 40, ¿no? Qué rápido llegan los 40 Sí, sí. y Yo Dino cuando nos quise acordar, ya reconecta. estoy con 46 largo ya, ¿viste? Dino. Siamo pronti, Siamo in no? onda, non siamo, siamo in onda, sì, non si ascolta niente, sì, non sì, si non ti ascolta preoccupare, niente. non si sente niente, però siamo in onda, tutto Siamo a in posto, onda, ok, sì, va sì, bene, tutto va a bene, posto, andiamo. siamo, Por ci lo siamo. menos nos ven, ¿no? Sí, nos ven, nos escuchan, estamos Ok. ahí. Bueno, nada, programa numero 40, iniziamo di questa maniera, Sì. andiamo avanti ragazzi. avanti. Oggi siamo a Bressanone, al nord Trentino, d'Italia importante. ragazzi. Così iniziamo questo programma numero 40. Andiamo avanti, sì. Cronista, encuesta de UCA. Ya no quedan dudas que los niños y adolescentes fueron los que más sufrieron en la Argentina el impacto de la pandemia, mientras que el 64,6% de los... Asociación Dante Alighieri de San Rafael presenta, Buongiorno Italia, un programa radiofónico y televisivo. dedicato alla lingua e alla cultura italiana. Bressanone, inmerso en la montaña, Siempre con un lindo, paisaje lindo. majestuoso, Sí, increíble. Bellísimo. Muy lindo, muy lindo. Avanti, Federico. Muy bien, vamos a situarnos, queridos oyentes de Buongiorno Italia. Estamos muy al norte, tan al norte que casi nos caemos del otro lado de los Alpes en Austria. Estamos al norte del Véneto. La región se llama Trentino Alto Adige, Südtirol. ¿A qué voy con esto? Hay una región que es independiente de qué lado de la montaña esté, que es el Tirol. El Tirol, tradicionalmente, se encuentra en lo que sería Austria, sur de Alemania, norte de Italia, del lado del Véneto. Luego, ya les voy a explicar por qué, quedó dividido entre un país y un otro, pero regionalmente y culturalmente es un solo lugar, que se llama Tirol. A este lugar, que está del lado italiano, se lo llama Südtirol, y al lado que está del lado austríaco se lo llama Nordtirol. Acá estamos muy cerquita de donde era Berchtesgaden. Si no saben lo que es Berchtesgaden, le cuento que era el lugar de retiro espiritual de Adolf Hitler, muy cerquita de Múnich, donde Alemania se mete como una cuña dentro de Austria. Ahí estaba el nido del águila. Entonces estamos solamente a media hora, a 150 kilómetros de esta región. Nosotros elegimos particularmente la ciudad de Bressanone. Podríamos haber elegido la ciudad de Bolzano o la ciudad de Trento, pero elegimos Bressanone porque es muy representativa del paisaje alpino. Para los italianos, esta cultura tirolesa se llama, para ellos, alpinos. Para los tiroleses,
es tiroleses. Entonces elegimos esta ciudad de Bressanone, muy importante, cerquita de Bolzano. Les voy a contar que el Trentino Alto Adigio está formado por dos áreas distintas, histórico-culturales y administrativas. En el sur está lo que se llama Trentino, y en el norte está lo que se llama Alto Adige, porque está más arriba del río Adigio. La ciudad más importante es Trento, en el sur, y la ciudad más importante, capital, son ciudades y estados cuasi autónomos dentro de la misma región, se llama Bolzano. Un poquito más al norte está Bressanone. Y un poquitito, pasitos, podés hacerlo caminando, arriba de Bressanone está Brennero. Brennero es un paso natural que hay en los Alpes, que une a Italia con el resto de Europa. Había dos formas de entrar en Italia en la antigüedad. Una era por el paso de Brennero, que era un paso natural, en la parte más baja de los Alpes, unos 1300 metros, y antiguamente todas las tribus alamanas, de ahí que viene el nombre alemán, o bárbaras, hacían pastar a su ganado, vacuno, bovino, equino y demás, y bajaban, siguiendo el calor, la invernada, como se hace acá también de las leñas un poquito más abajo a Malargüe, bajaban por ese paso de Brennero, que es un paso natural de la humanidad. Ese paso de Brennero es importantísimo porque Italia la une con Europa, si no Italia estaría amurallada por los Alpes. Otra forma de entrar a Italia sería costeando, quizás por el lado de la Liguria, por San Remo, por el agua, es decir, por la costa. Por ahí entró, por ejemplo, Aníbal, con sus elefantes cuando vino a atacar Roma. Pero el paso natural es este de Brennero. Los romanos se instalaron allí, por supuesto, en la época julio-claudiana, y allí empezaron a crear pasos y caminos. Se empezó a desarrollar mucho esta zona y de hecho resistió, más allá de la caída romana del 475 después de Cristo, resistió hasta el 560 con cierto aura, digamos, o finales, con una continuación de la romanidad, hasta que sí fue conquistada entonces por todas las tribus que venían bajando del Rin, ¿verdad? Y quedó así, pero luego se fueron formando hacia la Baja Edad Media dos reinos muy importantes. Por un lado estaba el reino de Saboya, ¿sí? Digamos toda la estirpe de los Saboya, del lado, digamos, de Francia, Milán, y del otro lado, lo que sería Venecia, Austria, estaban los Habsburgo. ¿Sí? Estos son los dos grandes reinos que dominaron el norte de Italia durante toda la historia antigua. Esta zona, entonces, hacia el año 1000, y ahora después lo vamos a pedir la intervención de Hernando, 1300, se celebra en este lugar el Concilio de Trento. Ese paréntesis lo vamos a hacer enseguida. Un concilio muy importante para la humanidad, ya vamos a saber por qué. Pero cuando se celebraba un concilio, no es como ahora que uno se toma un bondi, un micro, un avión y está 2 horitas y se vuelve a su casa. Cuando se celebraba un concilio duraba años. Años duraba. Entonces iban todos los obispos, arzobispos, con todos sus séquitos de personas que lo acompañaban. Entonces la ciudad de Trento y toda esta zona de Italia se pobló de un montón de personas que no eran de ese lugar, miles de personas, y empezó a florecer comercialmente, porque además iban con mucho dinero para sostener, digamos, toda la corte, lo podemos decir, de los obispos. A tal punto que luego del Concilio de Trento, Bolzano y Trento quedan en manos de los obispos de cada uno de estos lugares y quedan como obispos regentes, es decir, con poder terrenal. Y aquí la iglesia en este lugar tenía un poder muy concreto, eran los reyes de ese lugar. Recién hacia el 1800 se secularizó, es decir, se le quitó el poder a la iglesia y quedaron justamente armados estos dos unidades de poder distintas, pero en la misma región. ¿Cómo lo explico esto? ¿En la misma región, a nivel legal en Italia? Sí, pero son dos lugares de poder distintos. El norte, Alto Adigio, y el sur, Trentino. Trentino un poco más italiano, pero cuando usted llega a esta zona realmente se siente que dejó Italia atrás y realmente se metió en Austria y Alemania. Es así, regionalmente es así, culturalmente es así, lo vamos a ver a lo largo del programa, los paisajes, la forma, la cultura, el habla, la comida, la música, todo. Es muy interesante esta situación, es muy bello el lugar, pero realmente uno ahí se siente como italiano, digamos, del Roma para sur, se siente bastante sapo de otro pozo. De hecho, si te hablan italiano es por cortesía,
por cortesía, solo para recibir turistas, y tienen un acento muy raro. Ese video que vimos, las R's que pronunciaba la persona que hablaba, eran muy trabadas. Esto viene, por supuesto, del alemán. La verdad que es una región que hay que conocerla en algún momento. Situación similar al Val d'Aosta, pero hay que realmente conocer este lugar. El dato de color es que del lado italiano están las grandes praderas que suben a los Alpes y se ve esa postal como si fuese la vaca de Milka con los Alpes de fondo. Del lado austríaco no se ve porque están del lado de la montaña viendo para el otro lado. Es bellísimo este lugar, ya lo vemos sin imágenes. Pero ¿qué pasó, Hernando, en este Concilio de Trento? ¿Qué se discutió? ¿Por qué fue tan importante para el catolicismo? Bueno, mirá, fue un concilio que duró 28 años. Ahí está, yo dije algunos años, 28 años. Inició en el 1545 y se concluyó en 1563. Y esto, digamos, merece un capítulo aparte, esto de Trento, porque ¿qué es lo que sucede? En la historia de la Iglesia hay muchos puntos, ¿no?, que son claves y decisivos porque se define, digamos, para un lado y para el otro la doctrina de la Iglesia. Y eso es lo que pasa en el Concilio de Trento, porque previo a esto, el Concilio de Trento se le llama el Concilio de la Contrarreforma. ¿Qué es lo que es esto? Surgió un monje revolucionario que fue Martín Lutero, ¿no? Sí, alemán. Alemán, ¿no? Alemán. Él con su doctrina reacciona contra ciertas actitudes que no veía bien en las costumbres de la Iglesia, en las prácticas, y entró a plantear cosas y a tener sus seguidores, porque realmente lo que planteaba era algo muy inteligente y a la vez muy real, ¿no? Pero tenía una tendencia más protestantista, cambiaria, revolucionaria. Totalmente, no, por eso se llamó el protestantismo. Ahí está, viene de ahí. Justamente ahí viene por el hecho de que él protesta, y él empieza, además era muy inteligente, no era un improvisado. Sí, sí. Y él empieza a cuestionar cuestiones de la disciplina de la Iglesia de fondo, ¿no? Y él comienza a hacer traducciones de la Biblia porque decía, ¿cómo puede ser que todavía estemos leyendo la Biblia en esta versión griega y latina? Vamos a hacer una traducción a la lengua vernácula, a la alemana y demás. Bueno, entonces empieza a generar todo un movimiento y en costumbres de la Iglesia, en prácticas. Bueno, ¿qué pasa entonces? La Iglesia, Roma propiamente, toma la atención y acusa recibo de esto y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un concilio. El concilio, ¿qué es lo que tiene? Se llama concilio ecuménico porque convoca a los cardenales, obispos y letrados de la Iglesia de todo el mundo, se juntan en un lugar y se debate durante el tiempo que sea necesario ciertos puntos de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Acá se debatió casi por 28 años, claro. una generación completa. Claro, 30 años debatiendo para establecer las pautas de la nueva doctrina. Mira, de Trento en adelante, la vida de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia quedó totalmente estructurada. Por ejemplo, la liturgia. Había... Por liturgia entendemos que la celebración de la misa, del bautismo, del casamiento, de todos los sacramentos en sí, se estructuró y quedó armado. Entonces tenés los 7 sacramentos, ¿no? El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, ¿no? La penitencia, el orden sagrado, el matrimonio, ¿sí? Quedaron ya establecidos, ¿sí? La unción de los enfermos, me faltaba decir. Después quedó establecido todo el tema de lo que es los libros de la Biblia, viste que la Biblia católica... La organización interna de la Biblia. Exacto, ¿no? Entonces todo eso... se aprobó la versión oficial de la Biblia. La versión oficial de la Biblia es esta, la que Trento aprobó. Se aprobó la disciplina de cómo tenía que ser la vida de la Iglesia en cuanto al celibato de los sacerdotes. Eso ya venía como práctica desde el año 325, pero se le puso ya una forma... O sea, se ordenó la Iglesia hacia adentro y hacia afuera. Y hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue donde se condenó la doctrina del protestantismo de Lutero, y en fin, toda una serie de pautas que se pueden ver. Imagínate en 28 años todo lo que se debatió, lo que se habló, lo que se dijo, lo y que esto se da en el siglo XIV, es decir, en el 1300. No, 1500. En el 1500. En el 1500. En el 1500 se da el Concilio de Trento. Perfecto. Y es una época entonces, porque yo decía justamente que luego del Concilio de Trento, estas dos ciudades, Bolzano y Trento,
con cada una con su catedral y con su obispo, quedan consolidados con mucho poder, porque por los 30 años anteriores el poder de la iglesia, en vez de estar en Roma, estuvo en Trento. Totalmente, porque ¿qué es lo que sucedió ahí? La concentración que se dio en Trento, vos imagínate, para lo que era aquella época, vinieron cada obispo o cada región, por decir así, venía con lo que se llaman los peritos. Sí. Los peritos son teólogos especialistas en distintas materias. Entonces, por ejemplo, alguien que estudiaba la doctrina de los sacramentos, el Claro, el especialista en cada tema particular. Y claro, y eso, vos imaginate, por decir así, hagamos una hipótesis, ¿no? De Argentina iría tal, ¿no? Que en esa época Sí. ni siquiera estaba considerado. Hernando García, por ejemplo. Por ejemplo. Y de ahí venía con el séquito que decías vos, Sí. porque también venía... Sus lo que era escribientes, lo que le daban de comer. la cocina, quienes Sí. hacían las compras, quienes... todo. En Imaginémonos como cuando se traslada, por ejemplo, un presidente o el Papa Francisco, que se traslada con todo su staff personal, Exacto. y esto es de todo el mundo, fueron Exacto. a Trento, cada uno con su staff personal. Y se sostuvo 28 años. Imagínate, ahí se generó, porque no todas las personas que iban ahí eran sacerdotes y obispos. Muchísimos eran laicos que iban con sus familias. Entonces se estableció y se formó una ciudad. Claro. Eso ahí se formó una ciudad que permaneció, y muchos de los que quedaron, de la gente que quedó, la familia que quedaron, son, digamos, descendientes seguramente de eso que se armó ahí. No fue una cuestión así que viajaban por día o por semana, ¿no? Hay que, vamos a aclarar a la gente también que cuando iban a Trento no estaban yendo a Italia, no existía Italia en esta época. Estaban yendo a esta región, al Tirol, que era una región muy importante de mucho poder, porque era un paso importantísimo que unía Italia, lo que ahora es Italia, o la península itálica, con Europa. Casualmente esto después quedó del lado italiano por una casualidad. La frontera austrohúngara, digamos, se fue moviendo hacia el sur de Italia y hacia el norte, dependiendo cómo venía creciendo el reino de Habsburgo respecto del reino de Saboya. Exacto. Pero cuando se da la Primera Guerra, que se empiezan a marcar un poco estos límites, del lado italiano peleaban los alpinos en batallas que se dieron en la nieve, y del otro los tiloreses. En ese momento tuvieron más suerte o más poder de fuego los italianos, entonces esa parte del Trento, o esa parte del Alto Adigio, quedó de este lado italiano. Y luego se ratificó todo esto, luego de la Segunda Guerra, hasta 1973 quedó ratificado. Hasta hace muy poquito estuvieron diciendo si va a ser un país autónomo o si iba a quedar así. Después dijeron, bueno, miren, queda así, porque en este lugar fue muy manoseada la gente de este lugar. Cuando en el 1900 Benito Mussolini toma el poder, hacia 1920 más consolidado, y ve que acá estaba lleno de alemanes que había traído una emperatriz anterior austríaca, porque la emperatriz María Elena, que se llamaba la austríaca, la quiso alemanizar. Exacto. Y mandó un montón de colonos alemanes. Cuando vino Benito Mussolini la quiso italianizar y mandaba a todos los alemanes para allá. En un momento dijeron, bueno, basta muchachos, pues nosotros somos tiroleses y vivimos acá. Claro. Déjenos tranquilos. Exacto. Y de ahí que tienen esta lengua en ladino, que es muy propio de ellos. Entonces, este paréntesis era para explicarle a los oyentes que cuando iban a Trento estaban yendo a esta región, a este Tirol, muy poderoso. Por algún motivo se elige hacer el concilio de Trento en Trento. Exacto. No es casual, digamos. Exacto. Que no lo estaban haciendo en un pueblito, lo estaban haciendo en una zona de poder. De mucho poder. De hecho, en Trento es cuando se confirma la doctrina de la Iglesia de la autoridad papal, de la infalibilidad del Papa. Eso hasta ese momento era como un gris, o se daba por supuesto, por decirlo así. No se cuestionaba porque se daba por supuesto, pero acá es donde se define dogmáticamente, se sostiene, el Papa es la autoridad máxima. Cuando el Papa habla ex cátedra, o sea, es la voz de Pedro, ¿no es cierto?, que está definiendo algo, o sea, no se cuestiona. De ahí un dicho que es muy antiguo, del primer tiempo de la Iglesia, estamos hablando años 50, 60 de la era cristiana: Roma locuta, causa finita. Sí. O sea, cuando Roma habla, se acabó. Inapelable. Inapelable. Es que es inapelable porque cuando habla el sumo pontífice, es decir, ¿qué quiere decir sumo pontífice, no? Digamos que es el último puente hacia el cielo. Totalmente. Bien, entonces, hacia el cielo ya está, es inapelable. O sea, del otro lado no hay una voz, ya está dada a través de este puente. Sí, o sea que para la historia de la Iglesia, Trento tiene un peso histórico importantísimo, claro. Importantísimo. Es un antes y un después. Que esto viene recién a modificarse, porque también hay una cosa que es real. La Iglesia está en el tiempo y sumergida en el tiempo
tiempo, y en el tiempo es donde evangeliza, y necesita ayornarse, por decir así, en cuanto a sus costumbres, para que el Evangelio no pierda vigencia, pero también le llegue al hombre de ese momento. En 1965 recién, con el Concilio Vaticano II, pasaron un par de concilios antes, Sí. ¿no? Pero el Vaticano II fue, como decir, un segundo clic dentro de la vida de la Iglesia. O sea, como que Trento se sostuvo durante todos esos años, ¿no? Bastantes. Que fueron varios, hasta 1965, ¿no? Decir, lo que generó fue fuertísimo Trento. Te hago una muy pregunta fuerte. más, Hernando. ¿Vos creés que Trento se hace en Trento para ganarle a Lutero en su cancha? Porque no es que la están haciendo en Roma. Vamos a hacerla al Tirol, Y de sí, alguna manera. Yo creo que en esa época, en el año 1500, al no tener la rapidez y la velocidad que hoy tenemos de comunicación, había que ir al lugar. Claro. Porque si se hacía en Roma, ni le llegaba el mensaje tan fácil a Alemania. Y a la vez Trento era un punto de poder estratégico. Y a la vez, lógicamente, histórico después, pero era un punto estratégico. Era como la puerta de la Ahí. casa de Lutero, porque por ahí, por Breno, se iba directo al corazón Exactamente. germano, digamos. Claro, lo hablamos ahí, desde ahí sale fresquita la noticia, se van a enterar los alemanes en primer lugar. Ahí está. ¿No? Una cosa así. Dino, ¿en qué andás? Diodato. Diodato. L'uomo Otro montañés. dietro il campione. Sí, Diodato es de la región de Trentino Alto No, Adige. Diodato no es de Valdaosta. No, No, ¿es de ahí? Sí. ¿Es de acá? es de acá. Es gran Diodato, entonces tenemos uno puro ahí, mira. Pero claro. Así que escuchamos ahora este brano que salió hace un mes atrás, así que es, digamos, giovane. Diodato, l'uomo dietro il campione. Ci siamo ragazzi, ci siamo di nuovo. Grazie. Programma numero 40. E siamo dove siamo? Trentino Alto Adige, Bresanone propriamente. ¿no? Bressanone, bellissima Bellissimo, città, Bressanone. bellissimo il posto, perché Sì. si trova liso digamos, en la inmensidad de las montañas. Claro. Sí, sí, la, sí, elegimos, sí, sí. la elegimos, si bien es una ciudad pequeña de 19.000 habitantes, es muy representativa, con su catedral, con sus iglesias, con su estilo. Y si vos vas a Bressanone, estás como en el corazón, digamos, del Alto Adige. Y de ahí te puedes mover para muchos lugares que son todos muy cerquita. Pero como siempre, yo en Italia no me muevo sin un navegador. Exacto. Sí, un Bueno, navegante. Pero Un primero, antes de ir a navegar, que Vamos. los llevo, los guío para navegar un poquito por Bressanone, Bodega Laviano posee su centro de visitas abierto todo el año en calle Cubillos 3850, Rama Caída. Ingresá a www.bodegalaviano.com. En la tienda online podés comprar todos los vinos, con envíos a todo el país. Bodega Laviano cuenta en la ciudad de San Rafael, además, con una vinoteca que se llama La Fuente del Vino, ahí en Vallofet 1514, donde además de encontrar los vinos de la bodega, también encontrarás todos los vinos de Mendoza y la novedad, vino tirado. Wow. Romina Vázquez y Lía Yacante, licenciadas en kinesiología, presentan Espacio Arco Iris, un lugar creado para los peques, talleres, actividades lúdicas para bebés y niños, mamás y papás, neurodesarrollo, movimiento, crianza y juego, yoga infantil, capacitación para personas que trabajan con niños, acompañando su crecimiento y desarrollo. Espacio Arco Iris en calle Belgrano y Pueyrredón. Y toma nota de los teléfonos, 264-55-1849 o 264-33-0420. Y si querés estudiar italiano, ¿dónde? En la Dante Alighieri. Cursos virtuales en plataforma Zoom y atención, que ahora en agosto inician nuevos cursos del ciclo inicial. Así que aquel que quiera, cualquiera, que quiera aprender italiano, Dante Alighieri de San Rafael, y este es el teléfono del contacto, 264-370212. Bueno, y ahora sí, y vamos a poner imágenes que nos van a ir acompañando, y vamos a ir contando un poquito de qué se trata Bressanone, porque Bressanone te recibe calurosamente. Bueno, la ciudad del Tirol
del Sur cuenta con más de 1000 años de historia, como recién charlábamos con Federico y Hernando, y es considerada la ciudad más antigua del Tirol. Ha sido siempre un destino para los emperadores, así como una suntuosa ciudad episcopal. La ciudad de Bressanone se encuentra en el centro del valle de Isarco. El Isarco es un río, ¿no? En una soleada cuenca rodeada de impresionantes picos. Es la capital moral del Tirol, y el espléndido paisaje de los Dolomitas se mezcla armoniosamente con el arte y la cultura, la tradición y la modernidad. El aire tranquilo se respira en las avenidas y parques que rodean la ciudad vieja, y el paisaje rodeado de viñedos y huertas dan una sensación de serenidad increíble. ¿Querés descansar? Sí. Además te da una sensación que volvés en el tiempo, porque acá no hay un solo cable aéreo, no se ve una sola antena, está totalmente prohibido cualquier tipo de construcción que no tenga una onda tirolesa, va todo por subterráneo, lo único que ves es realmente granjas, huertas, vacas, y viñedos enclavados en la montaña. Es muy inteligente, teniendo un paisaje de montaña, hacer todo subterráneo. Después te entras a cualquier lugar y tiene un wifi de 50 megas. Seguro. Pero vos lo que ves es la gente vestida como tiroleses, con sus calzones de cuero, tal cual como si fuesen las tres niñas, ¿viste? La leche de las tres niñas, así tipo holandeses, alemanes. Y vos es como volver en el tiempo. Es una ciudad que parece que quedó como hace 200, 300 años. Así que realmente, como decía Dino, es como ir ahí, es relajarse realmente. Se pueden apreciar las arcadas, las iglesias, la catedral, el claustro, los frescos góticos y mitológicos, las avenidas y esos jardines que le valieron el sobrenombre de Ciudad Jardín. Visto desde arriba, parece salpicado de islas verdes. Además de contar con una rica tradición histórica, tiene un presente muy floreciente en cuanto al turismo de congresos, gracias a la presencia de modernos centros de conferencias y hoteles ultra tecnológicos que conviven con estructuras más tradicionales como el agroturismo y las granjas. Son personas muy hospitalarias cuya fama es legendaria. En sus alrededores, la ciudad se encuentra cerca de las hermosas montañas, por ejemplo, de los Alpes, de Zillertal, los Alpes Sarentinos, los Dolomitas y Monte Ponente. En verano es posible realizar infinidad de excursiones en los viñedos cercanos, en las montañas, hacia fincas y malgas, en los Dolomitas a gran altura. En invierno, la zona de esquí, que se llama Ploce, es la elegida, ya que promete diversión absoluta en la nieve. Desde Val d'Escalers fluye uno de los arroyos de montaña más bellos del Tirol del Sur, cuyo curso, totalmente protegido, abastece de agua a la famosa estación hidromineral Neip. La zona del lago Varna es preciosa. El lago es muy querido por los bañistas por sus aguas ricas en yodo. Los excursionistas que deseen descansar en el silencio de la naturaleza pueden seguir el curso del arroyo hacia Escaleres o hacia Spelonca y disfrutar de una vista excepcional que solamente cuenta Bressanone, claro, y los Dolomitas. Cuando estás ahí, es muy común que te inviten a hacer excursiones de trekking un poco más arriba. Vamos a situarnos. Imagínense un paisaje tan imponente como el de Malargüe, Las Leñas, pero con pasto verde como si fuese una cancha de golf. Y te invitan, te dicen, che, mira, el domingo vamos a hacer un trekking. A ellos les encanta, la gente que vive en Bressanone, o que vive en Vitipeno, o que vive en Brúnico. Bressanone en tirolés se dice Brixen. O sea, Bressanone lo llamamos nosotros e Italia, claro, para ellos están en Brixen. Y te dicen, che, vamos el domingo que vamos a ir a nuestras cabañas. Arriba de los 2000 metros, ellos tienen cabañas de fin de semana, pero rústicas, duermen sobre heno.
Ah, no. ¿Sí? Y tienen baños ecológicos, no tienen agua potable. Y vos vas a esas cabañas que, como irte 1000 años hacia atrás, como vivían, digamos, los bárbaros directamente, tenés que hacer más o menos 1 hora, 2 horas de trekking, y ahí arriba vas y comés esas recetas que ya les voy a contar más tarde. O sea que realmente es como un lugar que quedó detenido en el tiempo, pero con toda la tecnología. Sería el modelo de ciudad perfecta para que el mundo sea verde y todos tengamos tecnología. Mirá qué bueno, qué buen dato. ¿Qué podés ver en Bresanone? A cada paso se respira una realidad viva de la historia, con casas y calles antiguas, calles porticadas, puentes, iglesias, la catedral con increíbles frescos góticos y el antiguo Palacio de los Obispos, ahora Museo Diocesano. El Palacio Episcopal, con sus 2 fachadas decoradas con maravillosas logías renacentistas y las otras fachadas de estilo barroco, alberga un museo de 70 salas que durante el periodo navideño se convierten en la sede de la exposición temporal de pesebres. Luego está el Giardino dei Signori, el hermoso jardín de flores dentro de 4 paredes que en primavera ofrece extraordinarios espectáculos de colores y aromas. Para entrar en el centro histórico, el punto de partida es Piazza Duomo, rodeada de majestuosos edificios, comenzando por las imponentes fachadas de la catedral y la iglesia parroquial. En el interior de la catedral, reconstruido en estilo barroco alrededor de la segunda mitad del siglo XVIII, se caracteriza por su suntuosa majestuosidad con 33 tipos diferentes de mármoles. En el interior se encuentran los frescos de Paul Troger, de los cuales el más impresionante es uno de 200 metros que domina la nave. Representa la adoración del Cordero. En el exterior, la fuente de la catedral, una escultura de bronce de Martin Reiner, emblema de viaje de la vida, ciertamente no pasa desapercibida. Al sur de la catedral se encuentra el famoso claustro con 20 arcos, 15 de los cuales están magníficamente pintados con frescos. A través de la Piazza Parrocchia, flaqueando la espléndida Casa Goret, se encuentra en la zona comercial de la ciudad, que consta con los pórticos mayor y menor, los baluartes y vía del Mercato Vecchio. Hacia el sur, y la Portici Minore conduce a Augsburg, sede de los obispos centenarios hasta 1964, y al Museo Diocesano desde 1974. El Palacio Principesco es una auténtica joya arquitectónica que alberga una rica colección de obras maestras artísticas en su interior. Y en la vía del Mercato Vecchio no faltan cafés donde sentarse a tomar un buen café, como uno que se llama Biblos, que está ahí a la altura del 23 del Mercato Vecchio. Naturaleza, olvídate. Un camino privilegiado es el que, tras cruzar el puente de Aquila, conduce al pulmón verde de la ciudad, los históricos jardines Rapp. Se cruza el extenso Corte Garden de estilo renacentista para emerger al borde del vasto huerto al sur del Palacio Episcopal. La montaña local que decíamos es Plose, es el primer destino de senderismo elegido por muchos de los habitantes. Cada año en noviembre el mundo del montañismo se reúne en la ciudad alpina con motivo de la Cumbre Internacional de Montaña IMS, que atrae a montañistas de todo el mundo. Tradiciones, fiestas festivas que ven las estrechas calles de Bresanone llenas de visitantes, especialmente en invierno. El Filan Sprint es un evento deportivo muy conocido, mientras que a principios de diciembre se celebra el tradicional desfile del Krampus, los diablos de la ciudad. El mercado de Navidad, eso no puede faltar. Our Day Bread ocupa un lugar central en este evento y presenta pan y strudel. Es un mercado donde se hace ahí el pan y el strudel a la vista, se prenden los hornos, proporciona una gran cantidad de información sobre el desarrollo histórico, como el pan llegó a figurar en las tradiciones y el folclore locales, recetas, horneados hasta la antigua panadería. El entretenimiento para niños incluye una panadería propia, para que puedan jugar los niños, con
el pan. Los visitantes pueden degustar de los productos de las panaderías y pasteleros del Tirol desde el sur, incluidas las auténticas variedades de pan del Tirol del Sur. El strudel de manzana original, que ya seguramente en el bloque de cocina nos va a ampliar el profe Federico Basso. Y después tenés Liora, que es un espectáculo que se hace en diciembre, muy importante, el 17 de noviembre hasta el 6 de enero, va a estar durante todo ese periodo en este 2021. Bressanone y música, tenemos el Brixen Classic que se hace todos los años y la maratón de los Dolomitas de Brixen o de Bressanone, que se va a realizar ahora el 3 de julio desde Plaza Catedral de Bressanone. 42 kilómetros, partiendo de los 560 metros sobre el nivel del mar, llegan al Ploce, al cerro donde se hace esquí, a 2.450 metros. Tomá, tenés de todo, y encima tenés un paisaje parecido en algunos aspectos, parece que estuvieras ahí en el río Atuel, en el cañón de la Atuel, nada más que un poco más de verde, obviamente mucho más de verde y mucha más humedad, pero tenemos eso. ¿Querés hacer kayak? En Bressanone podés hacer kayak. Totalmente. ¿Querés hacer mountain bike? Podés hacer mountain bike. Senderismo, trote en la montaña, un maratón. ¿Qué más querés hacer? Hay lagos también, podés hacer kayak en el lago, moto, no sé, pero seguro que habrá circuito con todas esas montañas ahí. Querés hacer enduro, seguramente que también. A todos los alemanes y austríacos les encanta comprarse motos de ruta muy confortables, enormes, y van con ropas de cuero, así como si fuesen motoqueros americanos, claro, y hacen mucho turismo de moto por todas esas carreteras que van entre los Alpes, que son espectaculares. Genial. Bueno, ragazzi, seguimos escuchando algo de buena música, Fede. Más vale. Fernando. Sí. Bueno, Tino, increíble. Les cuento, otro de los éxitos del verano italiano. ¿Quién sino ella, una de las más bellas cantautrices italianas, Baby K, y en este caso con la banda, el grupo Bondavash? Escuchemos y disfrutemos. È arrivato il momento, certo Orlando, di parlare di cucina. Cosa si mangia en Alto Adige, a Trentino, a Bressanone, en quella bella regione del nord Italia? Sí, porque hacer un paseo hasta ese lugar, o sea, llegar, primero la conectividad, ¿no?, que tenemos. Llegamos a un lugar que es totalmente único y decís, bueno, una de las primeras cosas que te preguntás, pues ya Dino dijiste, buena hotelería, atractivo el lugar, pero la parte del mangiare. Sí, es totalmente distinto al resto de Italia. Claro, por eso la pregunta. Es como una isla gastronómica, realmente. Realmente ahí, yo habiendo estado, nosotros fuimos en una combi desde Venecia. Claro, está cerca ahí. Me acuerdo que tomamos un tren Roma-Venecia, que es un tren divino, que pasa por Padua. Es hermoso. Y en Venecia alquilamos una combi y nos fuimos hacia el norte. Apenas a media hora de Venecia hacia el norte, Oderzo, donde está ahí la zona del Prosecco, Valdoviadene, de ahí para arriba ya es alpino todo. Y cambia el paisaje notoriamente en lo que se llama Cortina d'Ampezzo, que es un lugar conocido porque se hacen mundiales de esquí, y a partir de ahí empezás a ver verde y flores. La cantidad de flores que hay en los balcones es impresionante. Lo único que vi parecido fue acá a la ciudad de Las Rosas, en Córdoba. Pero no sabes la cantidad, y todos se jactan de tener el mejor balcón y más. Pero bueno, ahí cambia el idioma y cambia el chivo. Y ahí la comida es total y absolutamente distinta. Recomiendo tener algo de información, porque si no realmente no sabes qué comer, ni qué beber, y en alemán se te hace muy difícil entender también. Yo por suerte iba con mi tío, que es sommelier de la Asociación Veneciana de Sommeliers, iba todo estudiado para el norte. El platillo, vamos con los platillos. Hay uno que es exquisito, se llama canederli. Los canederli son albóndigas de pan. Mira vos. ¿Sí? Pero no es tan sencilla la vida. ¿Qué las hace exquisitas? Uno, que lo haces una albóndiga con pan viejo, pan raffermo, ¿sí? La mojas en leche, haces una albóndiga, pero ese pan lo condimentás sí o sí con parmigiano reggiano o grana padano, más bien grana padano por la zona, y le tenés que poner speck. ¿Qué es el speck? Es jamón crudo ahumado, el jamón tirolés.
a mi paladar es el chacinado más exquisito que probé en mi vida. Cualquier cosa que vos le pongas speck va a ser realmente, es una mezcla entre bacon, panceta ahumada y jamón crudo de la mejor calidad. Los canelones son albóndigas relativamente grandes y se toman siempre en caldo. Ahí pueden ver en la foto anterior que ahí tienen caldo y tienen unos pedacitos de como si fuese jamón crudo. Eso es el speck. Entonces cuando ahí tienen fotos del speck, ves que tiene toda la capa de arriba ahumada, no sabes lo rico que es impresionantemente rico, se consume mucho en todo el norte de Italia, no solamente en esta zona, es un producto de denominación de origen Trentino Alto Adige, no sé cómo hacen para hacer un jamón tan rico, realmente quien pueda, en una época del 1 a 1, en la época del 1 a 1 se conseguía speck acá en Argentina. Bien, vamos por los entrantes. Ese entrante, el que ven ahí, que parecían de ir unas milanesitas, ¿saben qué es eso? Son unas tortillitas de papa, ¿sí? Como un puré de papa que se hace como una croqueta, se fríen y se comen con puré de manzana. ¿Ahí qué hay? Esto es bien tedesco, papa, manzana. Entonces se hacen estas tortillitas que por supuesto tienen un nombre en alemán acá, que ya lo voy a encontrar por ahí dando vuelta, pero bueno, son difíciles que me acuerde el nombre en alemán, soy muy difícil para el alemán. Luego, otra cosa que van a encontrar muy típica son las salchichas. Esa que están viendo se llama luga nega, es una salchicha típica, pura que de tiene cerdo. un metro. Sí, son como las salchichas parrilleras nuestras. Sí. ¿Sí? Cuando la ves en rosca entera. Bueno, y son de puro cerdo. Los tipos las hacen a la parrilla y se comen en pan como si fuese blando, se puede comer como en pan de pancho, todo casero. O se pueden comer en el pan típico de ellos, que es el pan negro con, adentro le ponen anís. Mirá Digo, vos. Kummel. Tiene el sabor, siempre el pan muy marcado con anís y Kummel. Por supuesto va con senape, mostaza, y eso se come con cerveza. Ahí se toma mucha Mucha cerveza. cerveza. Zona cervecera esa. Sí, Olvidate. sí. No, ahí son alemanes puros. Ahí se toma, Cerveza a pleno. no sabes la cantidad de cerveza que se come ahí, es se impresionante. consume. Luego lo que ven ahí, que en toda Italia se lo llama malfatti, y ahí se lo conoce con... Los mal hechos. Claro. Ahí se los conoce como smacafam. Son unos, también Muy ricos, una son muy pasta redonda que se hace con ricota, huevo y espinaca y queso duro. Lo que no hay que ponerle, para que quede muy bien el malfatti, es harina. La harina no va dentro del malfatti. La harina te la pones en tus manos para formarlo nada más. Si vos le pones harina adentro quedan duros. Si no le pones harina, son realmente como si fuese una nube. Ese que ven se llama orzetto, porque se consume el orzo. El orzo es un cereal, que acá no se consume mucho en Argentina, en Italia se consume mucho el orzo. Es como un maíz, similar a un maíz, de la forma, digamos, un trigo grande. Un trigo, tiene Un esa trigo pinta. grande. El orzo se usa mucho para tomar a la mañana como colación, tipo Tal café cual, tostado. tal cual. Incluso en las máquinas expendedoras, en las estaciones de servicio, tenés orzo para tomar. si querés. Sí, tal cual. Y ahí se hace una sopa orzetto, que es una sopa típica que también siempre adentro del caldo, que se usa por supuesto caldo de pollo, de vaca, se le agrega también speck. Speck. Y se le agrega orzo. El speck no- va en todo, ¿eh? Sí, que no falte el speck. Speck, cada familia tiene 3 o 4 patas de speck en la alacena y lo usan para todos los platillos. Luego tenemos un platillo muy conocido mundialmente, que es de la cocina austrohúngara, que se llama spatzle con goulash. Spatzle con goulash. La masa, es decir, la pasta que ven, esa que ven ahí, se llama spatzle. Lo raro de esta masa es que se hace una masa bien chirla, como si fuese un líquido caldoso, y se lo pasa por una lata agujereada. Entonces van cayendo como gotas de pasta, y cuando caen en contacto con el agua, quedan con una forma así como de renacuajito. Y van quedando los pequeños ñoquisitos. Bien. Ah, sí, Eso se veía. come con goulash. El goulash es un guisado de carne condimentado con páprica. Mucha páprica. Espectacular. Antes de seguir adelante, Fede, con el resto de los platos, vamos a escuchar Vamos. un nuevo brano musical que Eugito Trapoco en Italia. Lui si chiama Daddy y il brano si chiama Zero Passi. E sì, fino alle 16 qua nel programma numero 40, Bene Fede, continuiamo avanti con la cucina, quel cibo che si mangia a Bressanone, va bene? Va bene.
cosa similar que tiene con algo de la cocina italiana, la cocina trentina de Alto Adige, tiene cierta similitud con la cocina véneta en lo que se refiere al uso de la polenta. ¿Sí? Se usa mucho polenta, muchos se usan los hongos también, porque teniendo tantos bosques, los tipos de ahí van, pero te estoy diciendo que no hay alambrados. Es un lugar donde no hay alambrado. Qué increíble. O sea, con el vecino no necesitas un alambrado. Lo asumo si es un vecino muy cheto, tiene una cerca de madera. Entonces vos vas, pasás la cerca de madera y te vas a buscar hongos a cualquier bosque, repleto, la cantidad y la variedad que hay es impresionante. Entonces la polenta con hongos se come muchísimo, la polenta con canederli se come muchísimo. Eso que ven que en imágenes es un plato que es típico también de lo que sería norte del Véneto, también de Lombardía y de esta zona, que se llama panada. La panada es una sopa de pan. Entonces acá los tipos agarran el pan viejo y lo empiezan a tirar adentro un buen caldo bien condimentado, también con speck y con... Bueno, a lo que le ponga speck y parmigiano reggiano o grana padano, va a quedar como bien. piña, va como piña, O sea, claro. esto es muy sencillo. Uno de los secretos de mi cocina es agregarle a todas las cosas que puedo queso duro de mucha calidad. El queso duro, cuando es bueno, tipo rellanito o provolone, los que podemos conseguir ricos en Argentina, tiene muchísimo... sabor, te da mucho umami, te da mucho umbral de sabor. Entonces, si vos haces, por ejemplo, te hice un pescado frito y lo apané un poco dentro del pan, le puse pan rallado, digo, queso rallado, a cualquiera le gusta. Y los chicos, que lo que tiene que ser rallado, se lo comen todo. Y bueno, entonces seguimos, acá tenemos, hoy sí voy a mencionar excepcionalmente a mi blog, que es una excepción que hago, de mencionar postres, porque los que me conocen saben que soy un hombre que no come azúcar, no me gusta el azúcar, no me gusta, y además creo, con estudio científico al respecto, que nunca aporta nada saludable al organismo más que un momento de placer. Sin embargo, cuando estuve en Bresanone y mi tío me trajo un pedazo de strudel, casi me desmayo. Porque realmente cuando te traen el strudel de la panadería, el aroma que tiene, lo sentís más o menos desde la esquina. Es un aroma que es a canela, manzana, adentro lleva como una cremita, como sería unas pasas también con licor, y también lleva como una pastelera ligera, como una crema pastelera ligera. Arriba los polvorean no con azúcar impalpable, eso que ven arriba, que le echan si llama polvo de Angeli. Polvo de Ángeles. ¿Sí? Que es azúcar glacé o impalpable, que tiene además vainillín adentro. Entonces cuando vos te comes un pedacito de eso, El aroma. ay Dios. ¿Y sabes por qué? Porque ahí son capos, pero maestros, las mejores manzanas del mundo se producen en Trentino Alto Adige. Mirá vos. Ahí en Bresanone, todas las huertas tienen manzanas impresionantes, impresionantes. Otra cosa que realmente es diferencial en esta zona es el manejo de la panadería. Son artesanos del pan, con panes casi todos integrales. Entonces vamos a ver los panes oscuros, bien oscuros, bien pesados, difíciles de tragar, y muy condimentados con kümmel, que es comino en semilla, y con anís estrellado. Entonces vos entras a una panadería, brochen se dice pan. Yo aprendí dos cosas, para decir, Wurst, que era una salchicha, brochen, pan y beer, y ya está. Con eso más o menos andaba, ¿viste? Claro. Pero vos realmente tenés que probar estos panes, porque son especiadísimos. Te cansan de tanta especia que tiene, ¿viste? Es como que te comes 2 bocados con anís estrellado, con kümmel, Tremendo. y decís, vas muchachos, y le ponen la mostaza y la salchicha. Claro, una brusqueta te haces con ese pan, pero... No, hay que saber hacerlo, y son especialistas en eso, de ahí que además todos esos panes que sobran, porque consume muchísimas harinas, lo usen para hacer el canederli, es decir, las albóndigas de pan, la panada, Claro, que es la claro, sopa de pan. la sopa. ¿Qué otras imágenes tenés, Dino? Porque ahí tenía seguro algunas de viñedos también que les voy a mencionar. Exacto. Que en esta zona, en toda Italia, el italiano ve un pedacito de tierra grande como la maceta de tu casa y lo cosecha. Exacto. No, el italiano no puede soportar ver un pedazo de tierra sin estar hacer nada. utilizado. Es una enfermedad que tienen hermosa, pero realmente, si tienen un pedacito de tierra del tamaño de la mesa, como esta, ahí te ponen radilleta y rúcula.
y comen radicheta de rúcula. Los viñedos, como no tienen praderas, están todos hechos en la montaña, como si fuese en terrazas. Realmente el cultivo de esos viñedos es muy difícil, porque no se pueden meter maquinarias ahí, es todo a mano. Y los vinos que se dan son exquisitos, principalmente se da mucho el Pinot Noir, el Pinot Negro, se da en esa zona. Se da también el Müller-Thurgau, que es una variedad blanca, el Riesling también se da, el Pinot Bianco, y realmente son vinos muy diferentes a los nuestros, son vinos más ácidos, más frescos, con menos alcohol. Entonces vos podés tomarte varias copas porque tienen 8, 9, 10 grados de alcohol y no tener un efecto vino cuyano, ¿viste? Claro, El vino cuyano sí, es fuerte, sí, como sí, que te da una sí. piña Martín Sí, Caradagian. sí, sí. Martín Tal cual, sí, Caradagian. hoy sí. Acompáñenme en esto, muchachos. Si llegamos a 40 programas es porque somos más o menos la misma época. Totalmente. Así que señor. cuando uno va al Tirol, también hay muy buen vino, aunque no es de consumo tan cotidiano como la cerveza. Pues cerveza toman todo el día. Cerveza y grapa toman todo el día. Pero el vinito es ya como un poquito más caté, más glamour, ¿Ah, sí? ¿viste? Yo me acuerdo estar paseando por Bresanone, que acá en San Rafael habría que hacerlo. No sé si me escucha alguien de la Municipalidad de San Rafael. Tienen que venir los productores a la Plaza Francia a vender sus productos en forma directa. Yo no sé esto por qué no pasa, ¿viste? Pero en un lugar hay lugares así, pero no es tan común donde bajen los productores con sus cajones de tomate y lo ven. Ahí bajan todos los productores al mercado, ahí en la Plaza Duomo, y vos vas y te comprás del día, no sé, yo ese día compré Finferli, que eran unos hongos amarillos riquísimos, y le digo, me dice, no le saques la tierra, me dijo la alemana Brixen italiana, porque es tierra orgánica, me dijo, así que comelos con tierra. Y te compras el pan y te compras frambuesas, lo que sea, vas y lo cocinás, y ahí en una vueltita en Bresanone, siempre que te da un poquito de hambre, puedes parar en cualquier barcito y tomarte un caliche divino bianco, siempre, a mí siempre me da sed cuando paseo. Sí, lógicamente, sabiendo eso. Claro. Qué mejor razón. que una copita Pero de vino bueno. Y blanco. un pancito con speck. Fo. Una brusqueta con speck. Buenísimo. Es como Realmente lo recomiendo, Claro. lo recomiendo. ¿Y qué podemos rescatar de esta cocina alpina? Vamos a rescatar una cosa. Es importante que si ustedes, como todos, está todo muy caro, ¿verdad? Está todo muy caro, no se puede comprar carne todos los días, esas cosas. Pero si tienen que gastar, gasten en queso duro de buena calidad y algún embutido de buena calidad. Si vos tenés algún queso duro y algún salame de calidad o algún jamón de calidad, con ese jamón y ese salame le das sabor a todos tus guisos, tus caldos, tus sopas, tus albóndigas. Yo a mis albóndigas le pongo salame a veces dentro. O al locro, o a las empanadas, y me dicen, ¿qué tiene? ¿Y el salame qué es? Ajo y cerdo, básicamente. Entonces, métanle sabor con estos dos ingredientes, queso duro y algún embutido que te guste. Y después a reutilizar siempre el pan. Acá el pan duro se tira. Claro. Acá se puede hacer pan rallado para empezar, se pueden hacer albóndigas de pan, sopa de pan, Mirá pan qué con tuco. ¿Sabes qué rico meterle? Haces una olla de tuco, Dino, el que más te guste, y le metes pan viejo y lo revolvés. También te puedes hacer una panzanela. Pan viejo condimentado con cebolla, basílico, como una ensalada. Riquísimo. Panzanela. O sea, si tirás el pan, sos un nabo. Sí, señor. Hay que reutilizar el pan porque se pueden hacer platillos increíbles. Cantidad de cosas. Ivano Fossati es un cantautor muy reconocido en Italia, una persona muy culta, y nos deja una historia entre Argentina e Italia. ¿Lo escuchamos? Vamos. Sí, por supuesto. Una letra que nos une, Italia y Argentina. Cuánta inmigración, Sí. cuántos inmigrantes que del continente llegaron a la América. Y trajeron, Bueno, su comida. A ver, estaba pensando en eso. A usted, Hernando, ¿qué platillo de comida italiana le gusta? Sé que son miles, pero si tiene que elegir alguno para que yo le haga, me dice, Fede, haceme esto. Usted, Dino, ¿cuál tiene? Yo sé que al Dino le gusta la pasta a la norma, le gusta la melanzana parmigiana. sí, per me, digamos, el plato para mí, el que más me gusta es la berenjena a la parmigiana, Mirá, melanzane Melanzane a la parmigiana. a la parmigiana o parmigiana de melanzane. Sí, le salen bien a Dino esas, ¿eh? Y Ajá. una receta que me enseñó mi tía en Sicilia, ahí en Scicli, donde vive mi tío y mi tía,
Y bueno, la verdad que aprendí a hacerla con la receta ahí, ¿no es cierto?, que hacen ellos, y la verdad que es muy, muy, muy rica, muy... Sí, a mí me gusta todo, cada vez que paso el platillo me comería todo, pero siempre tengo cierta debilidad por la lasaña. Por la lasaña casera tengo cierta debilidad porque de los platos que me hacía mi nona y me hace cuando voy a Buenos Aires todavía, hay dos que me hartaron, que no me entran ni que me obliguen con un arma en la cabeza, que es risotto y polenta. No. Y la gente me dice, Fede, hacete un risotto, se los cocino, pero ya no quiero más. No puedo, que no me entra más una cucharada de risotto de polenta en mi interior. Ahora, lasaña sí, con lasaña al huevo y me encanta. ¿Usted qué me elige? ¿Qué? No, bueno, vos sabés que justamente pensaba en el risotto, Sí. porque me quedó esa, ¿no?, ese caldito que Le se gusta, prepara. le El gusta. risotto me encantó, pero después pienso en la polenta y me gusta, pienso en la pizza y me gusta, ¿viste? Claro. Es una cosa... Es difícil es elegir, muy difícil, es difícil. es muy difícil, muy difícil. Otra cosa que se come en Sicilia, que tiene que ver con el helado, es el brioche gelato. Ah, ¿Y qué es el brioche gelato? El brioche es un pan... un corneto. No, es un pan que tiene la forma de una hamburguesa. Ah, está. Ah, Claro. mira. Ese pan es, para que tengan una idea, tiene la textura de un pebete, Sí. y es un tanto dulce. Es la masa brioche. Es la masa brioche. Claro, y es un tanto dulce. Se asimila mucho a la masa de un pan dulce que no tenga ningún tipo de frutas. Mirá vos. Más o menos va por ahí el sabor, Qué rico. para que lo puedas Pan dimensionar. dulzón. Sí, No es un Pero pan dulce, no es es como, algo dulce. como si fuera, imagínate un pan dulce de los nuestros, pero sin pasas de uva, sin nada. Lo que pasa acá en Pan. algunas panaderías se consigue pan brioche, que es ese estilo de pan que dice Dino. Es muy difícil de amasar con huevo y algo de azúcar. Es Exacto. muy difícil. A mí me encanta el brioche con salame adentro. Pero, pero en Sicilia, ¿cómo es? Bueno, vas a la heladería, le decís quiero un brioche gelato, y elegís el sabor de helado que te gusta. Te abren el brioche, que está tibio, tiene que estar tibio para que sea ideal. Se derrite, le pones el helado ahí, un poquito se derrite el helado y pasa a formar parte del pan, que se humedece. Pero comerte ese sándwich de helado es realmente increíble. Y en Sicilia tenés que pedir Es increíble. pistachio. Claro. Sí, Ah, pistachio. Debe pedir pistachio. Sí, Estás en sí, Sicilia o mandorle. También puede pedir ahí en Sicilia. Mándorle o pistachio. El pistachio, uno de los que más me gusta, la verdad que increíble. Si van a la tierra de mi nono, a Sicilia, tienen que pedir en la heladería un brioche gelato. Brioche gelato. Elegís el gusto Gelato. tuyo, el que te gusta de helado, probá el pistacho, como dice Federico, que no falla, y es increíble. La verdad que es Qué muy, bueno. pero muy rico. Bueno, ragazzi, si chiama Emanuele Aloya. Ascoltiamo un pezzettino, mi está ya perdendo, y ya retornamos y vamos con las noticias de Italia. Nada, ci siamo di nuovo qua ragazzi, e adesso parliamo un po' delle notizie, quelle che si trovano in Italia. Che è successo in Italia questa settimana, ragazzi? Yo tengo una noticia que nos va a venir bien, porque esperemos que para esta época del futuro podamos hacer esta travesía. Y la noticia dice que el tren de la Dolce Vita es una nueva ruta turística de lujo por la Italia del glamour. Un futuro tren turístico de lujo recorrerá el país alpino de norte, justamente, a sur, de los Alpes, donde estuvimos hoy, a Sicilia, donde estuvimos recién hablando del corneto, brioche, gelato, a través de 10 itinerarios que pasarán por 14 regiones y 130 ciudades. Este tren va a estar listo en el 2023. A los clásicos trenes turísticos de lujo del Oriente Express, al Al-Andalus o el Royal Scotsman, que se conoce en Europa, le ha salido un nuevo competidor, el de la Dolce Vita, una nueva experiencia ferroviaria que recorrerá Italia de norte a sur para trasladar a sus pasajeros a la época dorada de la Dolce Vita, tan característica de los años 60. Entonces, ese tren va a estar adornado, decorado, todo como si fuese retro, vintage, como si puede ser como una película de Humphrey Bogart, más o menos. Esa época de esta película de Casablanca, o de la época de, ¿cómo se llamaba la rubia hermosa? Pues se me viene otra a la cabeza.
Marilyn Monroe. Así es, rubia pienso en otra cosa, pero en este caso es Marilyn Monroe, la que es la hermosa. Dígame otra noticia, me perdí. Donna León, 30 años de Rincones Oscuros de Venecia. La serie del comisario Brunetti vuelve con Esclavos del Deseo. Venecia ha sobrevivido a todo, a los turistas, al mar, al salitre, a las máscaras falsas de carnaval, a las inundaciones, a su decadencia como potencia mediterránea, a los restaurantes malos en un lugar que tiene una gastronomía exquisita, y se mantiene como una de las ciudades más bellas del mundo. Ítalo Calvino imaginó en Las ciudades invisibles, un diálogo en el que Marco Polo le contaba sus viajes por el mundo a Kublai Khan. Conforme pasan los días y las conversaciones, el emperador descubre que hay una ciudad de la que no le habla nunca, o tal vez le habla siempre sin nombrarla, la suya. Quizás a Venecia tengo miedo de perderla toda una vez si hablo de ella. O quizás, hablando de otras ciudades, la he perdido ya poco a poco, explica Marco Polos. Una escritora estadounidense lleva casi 30 años escribiendo sobre Venecia, su ciudad de adopción, pero no mostrando solo su cara amable y turística, sino los secretos que se esconden en los canales y los palacios. Donna León, de 78 años, creó El comisario Brunetti en 1992, cuando publicó Muerte en La Fenice, la primera entrega de una serie que acaba de alcanzar los 30 libros. Esclavos del Deseo ha sido editada íntegramente por Seix Barral, sin embargo, tal vez porque olvidó el consejo de Marco Polo. Al final, León ha acabado por ser derrotada por la ciudad. Tenemos otra noticia, Dino, que la acabo de encontrar entre los papeles que le había impreso para la semana pasada, pero es muy interesante porque dice que Draghi pide a la Unión Europea acelerar el mecanismo europeo de reparto de migrantes. El primer ministro italiano cree que es urgente encontrar un acuerdo para aligerar la presión que reciben los países del sur de Europa, como Italia o España. Y la primera parte de la noticia leo nada más y ahí la charlamos. Italia observa con atención estos días la crisis migratoria vivida en la frontera española con Marruecos. Hace poquito hasta hubo movimiento militar. Y mira hacia Bruselas pensando en solucionar futuros problemas domésticos. Las cifras de llegadas de inmigrantes por mar se han triplicado en lo que va del año respecto al mismo periodo del 2020. Y el primer ministro Mario Draghi propuso al Consejo Europeo que se retome un mecanismo de reasentamiento de migrantes, como que le dice, yo no tengo problema que entren por Italia o por España, pero repartémoslo un poco en Europa, porque si no están todos en el sur de Italia, y en el sur, están migrantes hay en todos lados, en Italia y España, pero entran muchos por el sur. La derecha populista, liderada por Matteo Salvini, se prepara de nuevo para una campaña política a costa de este asunto. Como Italia está entrando en el verano, que ya estalló el verano, y además, cuando es verano, es cuando se dan las condiciones para que los barcos, las balsas de migrantes o balseros se lancen al Mediterráneo en este caso y crucen el estrecho de Gibraltar o el estrecho de Messina o el que está un poquito más abajo de Messina, no es justamente, pero por ahí en Sicilia. El estrecho de Messina. El estrecho de Messina. Sí, sí. Entonces, lo que yo cuando leo la noticia primero digo, Italia, vos que fuiste un país de migrar, ahora no te pongas hortiva con los migrantes. Pero no es que hay que pensarlo también qué está pasando, ¿no? Pues está llegando mucha gente y bueno, esa gente hay que recibirla y recibirla bien. Sí, claro, ese es el problema, cuando no hay cómo recibirlo. Claro, Argentina cuando recibió inmigrantes y Estados Unidos estaban preparados y pidiendo también de alguna manera que vengan mano de obra de afuera. Totalmente, sí. Para poblar, digamos, la América que estaba totalmente despoblada. Sí, sí. ¿Tu opinión cuál es, Hernando? No, totalmente. O sea, primero, Italia siempre ha sido un país, como se dice en italiano, acoliente, sí, ¿no? De acoger, de recibir y sin discriminación. Eso desde ya, y me parece que además corresponde por las condiciones en las que esa gente se escapa de sus países. Verdaderamente la humanidad no estamos atravesando el mejor momento
para la subsistencia. Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que es el fenómeno de la migración, pero también estoy de acuerdo que tiene que haber una política distributiva para que pueda socialmente ser sostenible. Claro, y que esa mano de obra vaya a algún lugar donde se la necesita. Totalmente, sí, porque además la mano de obra, como el otro día el Papa Francisco tuvo una frase muy interesante y a la vez también muy básica, ¿no? Vos como abogado, Fede, también lo vas a saber también ampliar mucho más, cuando dijo que la propiedad privada es un derecho secundario, ¿no? Porque el primer derecho es la vida, es el derecho natural, ¿no? Y en ese sentido tiene mucha razón, y los países también tienen que tener una lógica de distribución, de que las personas, más allá de colaborar como mano de obra, también requieren de un desarrollo social, de una educación, de una inserción en la sociedad. Mano de obra sostenida por una buena inserción social. Por eso digo, ¿no? En el sentido que, además de la parte del trabajo, tiene que haber una inserción que los cobije, y no sé si Italia tiene, o sea, si lo tiene, pero también está bueno repartir en otros lugares para que también tengan un mejor desarrollo humano esa gente, ¿no? Claro. Porque si no, explotan, es como que saturan el sistema y lo colapsan. Claro. Entonces es una cosa... En relación a lo del derecho de la propiedad privada como derecho secundario, porque salieron famosos, no sé, Juanita Viale o qué sé yo, a contestarle al Papa. Sí. Hay que entender que cuando uno dice que algo es un derecho, para empezar está diciendo eso, es un derecho. Exacto. ¿De qué rango? ¿Primario, secundario? En el contexto no quiere decir nada, pues esto no quiere decir que se vaya a avasallar la propiedad privada. Exactamente. Y mucho menos en Occidente, muchachos, así que no se preocupen, nadie le va a venir a expropiar el rancho. Exacto. ¿Qué quiere decir? Antes de la propiedad privada, el atesoramiento de bienes propios, existen cosas mucho más importantes como la vida, el honor, la dignidad, la muerte digna y la salud. Claro, no olvidarse eso, que antes una persona, antes de ser un trabajador, es una persona. Claro. ¿No? Es una persona que tiene toda una complejidad. Y hoy por hoy esto de la propiedad privada yo creo que apunta un poco más, no a lo que sería tierra, sino a las patentes de las vacunas, ¿no? Exacto. Porque está diciendo, vamos, vos tenés la propiedad intelectual, pero en este momento de la variedad libera un poco la fórmula, así se pueden hacer más vacunas en el mundo. Y no, creo que viene más por ahí la cosa. Va por ese lado, va por ese lado. Yo creo que va por ese lado. Pero creo que también, colegándolo con esto que vos traes de la migración, creo que está todo relacionado con todo, Fede. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa. Y si hay algo postura. que tuvimos que entender a la fuerza en este último año y medio, 2 años, es que lo que pasa en cualquier lugar del mundo afecta en todo el resto. Exactamente. Fin. Es así. Somos todos hermanos. Dino. Sí, señor. ¿Saben qué? Ahora, ya, hoy es 25, dentro de 3 días, a partir del 28 de junio, Italia retirará la obligación de llevar la mascarilla al aire libre. Mirá vos. Seguirá siendo necesario utilizarla cuando no exista distancia de seguridad. ¿Se entiende? El ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza, anunció este lunes que a partir del próximo 28 de junio ya no será obligatorio llevar mascarilla en exteriores, en las llamadas zonas blancas, sin restricciones del país. Una clasificación en la que se encuentran ya desde este mismo lunes todas las regiones italianas, excepto Val d'Aosta. Es la única región que estaría, digamos, complicada. Esperanza recordó, en cualquier caso, que los ciudadanos deberán seguir respetando las medidas de precaución establecidas por el Comité Técnico Científico por la pandemia del COVID-19. De manera que, para poder estar sin mascarilla, aún será necesario mantener la distancia de seguridad. Pero esto ya es un buen cambio y muy positivo, ¿no? Muy buena noticia. Italia registró este lunes 495 nuevos contagios y solamente 21 fallecidos por coronavirus, según informó el ministro de Sanidad. Los lunes, no obstante, son días con datos más bajos en cuanto a contagios registrados debido al menor número de pruebas realizadas durante la jornada del domingo. Unas 81.700 pruebas se realizaron el domingo. Bueno, ragazzi, Fede, ascoltiamo un po' di musica e ritorniamo tra poco al final del programa, ya llegamos casi al final del programa. Y él se llama
Gianni Nazzaro, y vamos a escuchar un clásico, Piccola mia piccola. La domanda è la stessa: come abbiamo fatto per fare 40? 40 programas. 40 programmi. Qué Certo. increíble. ¿Qué me cuenta, Hernán? Bueno, estábamos recordando ahí con Hernando que hace un año que arrancamos, en junio del 2020, arrancábamos con Buongiorno Italia. Y la verdad que bueno, son 40 programas que los hemos disfrutado mucho porque hemos viajado por Italia. ¿Qué hicimos primero? Viajamos por las regiones, dijimos, bueno, arrancamos por las regiones, nos fuimos al Lacio, agarramos Roma, Roma. ¿m? Sí. El Toro por las astas, Sí. la capital de Italia, y ahí arrancamos con Roma, y ahí fuimos viajando al norte, al centro, al sur, y de vuelta al norte, de vuelta al Sí, centro, de vuelta al sí, sur. sí. Todas las regiones nos dejaron cosas Maravilloso. maravillosas. Y las hicimos todas, Y absolutamente hicimos todas. todas las regiones. Y después repetimos las últimas 4 regiones, que para aquel que no nos escuchó el año pasado y quiere revivir, ingresa a dialradio.tv y va a encontrar una pestaña que se llama Buongiorno Italia. Ingresás ahí y están colgados todos los programas, desde el número 1 están todos los programas colgados. Podés revivir o podés ver por primera vez cada región. Tenemos un solo programa perdido, en parte, que Sí. es el de Livorno, que lo vamos a dejar como Exacto. el programa perdido. Exacto. No, Misterioso. tiene el 50%. El 50% está. Hubo un problema técnico y perdimos la mitad del programa. Perdimos el inicio. Está la entrevista que hicimos con Valentina, que es una inmigrante de Livorno, que se trova acá a Buenos Aires. Y bueno, la verdad que lo hemos disfrutado un montón, porque lo hacemos con amor, nos gusta. Y estamos ahora, este año, recorriendo ciudad por ciudad. Sí, sí, Entonces, bueno, tenemos para recorrer Italia, y esto de llegar a cada ciudad nos permite, esto que hemos hecho hoy con Sí, Bresanone, desmenuzar bien. la ciudad, la historia de la ciudad, los lugares que podés visitar en esa ciudad, su comida, que a veces en la misma región hay platos que te lo vas a encontrar en Bresanone Exacto. y a lo mejor No lo encontrás en en Trentino. Trentino no lo vas a encontrar. Y a la vez una característica típica de este programa es el hecho de que nosotros podemos traer Italia a nuestra casa, acá a San Rafael, ¿no? Lo que Fede nos trae siempre. Este plato es típico de este lugar, pero si querés comer como en tal lugar, podés acá. Y eso también, porque eso es cultura también, ¿no? No es solamente apreciar una cultura lejana, sino que la tenés aquí a mano, ¿no? Y traemos los valores también, siempre, Totalmente. Hernando, de tu mano también. Uno trae una idea de valores que vienen justamente de nuestra cultura latina. Exacto. Y tratamos de replicarlos acá, que no dejan de ser muy cristianos en el sentido amplio, ¿no? De cristianismo como universalidad, Exacto. que se nota hoy más que nada. Entonces vos decís, está tan mal esto de dar la otra mejilla, no codiciar a la mujer del prójimo, no está tan mal. Exacto, Se entiende que así se vive exacto. mejor, Sí, de sí, alguna sí, manera. sí. Si no lo entendimos ahora, cuando lo vamos a entender. Exactamente. Entonces traemos los valores, traemos la comida, traemos la música y hacemos, como dice Dino, que siempre nos lleva a pasear, mini viajes. Exacto. Yo te digo la verdad, con todos los paisajes que veo, Increíble. no estoy tan deseoso de... Sí, me gustaría, pero no tengo esa mancanza de decir, me Exacto, estoy por sí. morir si no viajo. Sí, Porque sí, sí. estudiando, viaja la mente. Totalmente, pero totalmente. Y otra cosa que iba a decir, Dino, que no me quiero olvidar. Sí. ¿Qué viene ahora en Dial Radio TV? Porque yo sé que Buongiorno Italia lo espera toda la semana la gente y quiere irse de viaje, pero también está el mundo, la actualidad. Exacto. Ya llega otra mirada. ¿De qué es este programa? Un programa periodístico De que dos genios. Ah, sí. funciona en Dial Radio TV, 101.1 en San Rafael, 104.1 en General Vial, 103.9 en Malargüe, pero también lo escuchas en 89.7 Radio Rivadavia San Rafael. Ellos son Laura Holguín y Joaquín Paulina, ya llegan. Genios. Y para el cierre, primero vamos a hacer un cierre de Bresanone, los vamos a dejar con este verano que salió ahí medio interrumpido al principio cuando arrancamos el programa, así que lo vamos a rever para que el que se lo perdió lo revemos entero y vamos luego con el cierre del programa. Hoy nos despedimos con Ron e Tosca, Vorrei incontrarti fra cent'anni. Qué temazo ese. Un ¿eh? temazo, un qué temazo, tema, un qué temazo. tema. Acá, así que, Bresanone,
Nos encontramos para saludarnos y nos vamos con Ronnie Tosca. A ver, ¿de qué se trata esto que les digo de Bressanone? Así, mira. Bueno, hemos llegado al final de este programa número 40. Venerdì próximo, programa número 41. Andiamo dove, Federico? Potenza. Potenza, prossima Potenza. città Potenza. d'Italia, Potenza. Non dimenticare. La regione della Basilicata, ragazzi. La La Basilicata. Basilicata. Vamos al sur de nuevo, sí señores, vamos al sur de nuevo. Bueno, saludamos a toda la audiencia de San Queremos Rafael mucho. del Viar de Malargüe, nuestros estudiantes de la Dante Alighieri, un saludo para todos ellos y ahora sí nos quedamos con Ron e Tosca, voz de Martina y Diego en el separador de cierre y después Ron y Tosca, vorrei incontrarti fra 100 anni. Andiamo, chau chau. Chau, chau. Chao, Hernando. A venerdì prossimo. Chau, Fede.